Pupila Dilatada, el podcast. Dosis de literatura para, disque, entender la realidad Y elevar nuestra conciencia. Platicamos sobre anécdotas literarias Y sus resonancias con la actualidad. Somos Magdalena Pérez Selvas y Andrea Magaña. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias por darle play a este episodio que yo sé que probablemente sea un poco extraño. En pleno siglo XXI, tanta literatura escrita por mujeres, esta resolución y revolución de leer a las mujeres y que nosotras hayamos decidido hacer un episodio sobre Cervantes, un escritor del siglo XVI. Entonces, pues muchas gracias por atreverse a pasar unos minutos con nosotras hablando de este clásico de clásicos. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Hola Magdalena y a todos los que nos escuchan, pues muy contenta de poder platicar de un autor que ha sido pues parteaguas dentro de la historia de la literatura a nivel mundial. Y tiene una obra prolífica en donde las personajes tienen una voz activa, pero específicamente el día de hoy vamos a hablar de Marcela, que está en su obra magna, que es El Quijote. Entonces estaremos platicando de esta mujer, de esta personaje extraordinaria, así que quédense, de verdad que yo creo, estoy segurísima de que se van a sorprender con este Cervantes que creo que pocos conocen, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, efectivamente, como bien mencionas, en ocasiones escuchamos Cervantes, Don Quijote y nos acordamos quizás de la preparatoria o de la secundaria, de obligación, de tarea, pero en realidad cuando te das la oportunidad, que fue en mi caso y creo que también en el tuyo, de releerlo en otro momento de tu vida, pues descubres que a mí me tenía botada de la risa, así te lo digo. Todo el tiempo estaba atacada de la risa y me acordaba de escenas de películas que llegué a ver hace 1000 años en tele abierta, cuando no existía Netflix ni nada de esas cosas. Y es muy divertido. Miguel de Cervantes es para entrar un poquito en su vida, pues él nació en Alcalá de Henares en 1547. Y por cierto, yo tuve la oportunidad de visitar Alcalá de Henares y andar por las calles donde anduvo Cervantes y entrar a su casa, que ahora es un museo, y tienen expuesta su escritorio en donde pasaba horas escribiendo, aunque dentro de su vida él se mudó a muchas partes e incluso vivió en Madrid. Y recuerdo que la comida es deliciosa, súper abundante y a muy buen precio. La pasé muy bien. Oye, qué chido, pues qué chida oportunidad de haber conocido este sitio donde estuvo Cervantes, que además los lugares que él recorrió pues están totalmente reflejados en el Quijote, ¿no? Porque ahorita me dio mucha risa que dices, bueno, él vivió, aquí, vivió también en Madrid, pero pasó también una gran parte de su vida en prisión y otra parte de su vida en cautiverio. O sea, una vida, ¿cómo les diré? Como que cero de sentado Cervantes en el escritorio escribiendo. Más bien le pasó de todo antes que él poderse sentar en tranquilidad a escribir su obra. Y sin embargo, fue súper prolífico. Además del Quijote, tiene un montón de obra de teatro, de poemas, otras tantas novelas, ¿no? Sí, efectivamente, Cervantes nació pues en una familia humilde, tuvo que trabajar pues a muy temprana edad a pesar de tener como cierto apellido, ¿no? Por decirlo así. Y como bien dices, pasó por una guerra, por la guerra de Lepanto, que fue una guerra muy, muy cruda, donde recibió dos municiones, por decirlo así, y pierde la movilidad de una de sus manos, de la mano izquierda, entonces nada más, pues a pesar de eso, él escribió, ¿no? Y pues sí, su vida eh, pues fue como difícil, tormentosa, se casó, hubo una época en la que parecía que lo perseguían, no estamos seguros si los acreedores o alguien más, ya después de que salió de la cárcel,
y estuvo mudándose de residencia en mismo Madrid, pues de diferentes lugares, ¿no? Entonces tampoco tuvo como mucha estabilidad en su momento, ¿no? Yo creo que cuando vemos vidas como las de Cervantes, dices, ok, claro, por eso este personaje escribió lo que escribió. O sea, él por X o Y está en Italia, ¿no? Y de allí es que se embarca a esta batalla de Lepanto. Y de ahí, para regresar a España, es cuando lo toman cautivo. Los turcos agarran la embarcación en la que él va de regreso y está 5 años cautivo como vil esclavo, con grilletes y todo esto, una cosa que nosotros ahorita quizás no alcanzamos a imaginar lo que significa que el enemigo te tome prisionero, te tome cautivo, y varias ocasiones intentó escapar, todas lo cacharon, digamos, y sí, ¿no? O sea, tuvo esta experiencia que después vamos nosotros a poder leer en una de sus obras, que es Los Tratos de Argel, y después cuando regresa a España, también este episodio que cuenta Andrea, que yo no sé, da risa porque, como dicen, me río para no llorar, porque creo que vivirlo no ha de haber sido tan sencillo, porque a él resulta que le toca trabajar como, vamos a decirlo en términos modernos, como recaudador de impuestos. O sea, imagínense qué trabajo tan horrible. A nadie nos gusta pagar impuestos y es el trabajo que tuvo Cervantes en esta época, que pues no recaudaba impuestos en dineros, digamos, sino requisaba el trigo de las familias para alimentar a los soldados o las guerras que en este entonces España estaba llevando a cabo. Entonces, Cervantes tiene este trabajo horrible de recaudador de impuestos y efectivamente como que el jefe desvía, diríamos en términos contemporáneos, desvía recursos del jefe, revende el trigo, entonces las cuentas allí no están claras y la corona persigue a Cervantes y lo encarcela 2, 3 veces. Pero en una de estas ocasiones es cuando él va a empezar a pensar el Quijote. Y cuando finalmente sale, pues se va a poner a escribir. Y sabes que hay algo de lo que no hemos platicado y que es fundamental, y que es fundamental para este episodio, y es la familia de Cervantes rodeado de mujeres, ¿no? Y sabes que me encanta que sus hermanas son Andrea y Magdalena. Y bueno, Luisa, que está en el convento. No me sabía los nombres de sus hermanas. Sí, me Qué encanta. sorpresa. Ya vamos a ser las Cervantas nosotras. Ya podemos ser hermanas de Cervantes, me parece bien. Sí, esto que comentas, estaba viendo hace poco una entrevista que, sí, o sea, la vida de Cervantes fue pues muy turbulenta, pero también hubo momentos en que sí tuvo estabilidad económica. Es decir que Cervantes vivía en la miseria, lo que él decía pues es una equivocación, ¿no? Porque sí, sí, a pesar de estas adversidades, y como bien dices, durante una de sus últimas ocasiones que estuvo en la cárcel, pues tuvo esta oportunidad para pensar en los personajes, en inspirarse y en ir pensando pues en escribir el Quijote, ¿no? Entonces, este estilo, por ejemplo, de Cervantes, con el Quijote, pues es un estilo con diferentes trasfondos, entre ellos los libros de caballería, la literatura pastoril, pero principalmente está la parodia y la ironía, ¿no? Que es esto que también podemos ver en Shakespeare, que de hecho son prácticamente contemporáneos e incluso fallecieron justamente casi en la misma fecha y fueron enterrados el mismo día, que fue un 23 de abril de 1616, por eso el 23 de abril es el Día Mundial del Libro. Entonces, creo que esto es también como interesante que vayamos viendo uno en un lado, en una España totalmente diferente y otro en una Inglaterra, donde estos mundos se fueron pues uniendo y encontrando, ¿no? Y fíjate que aún así, a mí Cervantes me parece, vamos a decir, más progresista, porque precisamente las personajes, la voz de la mujer en Cervantes, a diferencia de lo que sucede con Shakespeare, le pudiéramos llamar
una especie de protofeminismo. O sea, si te fijas, las mujeres en Shakespeare pues pasan por ciertas tragedias y les pasa lo que les pasa. Si ustedes conocen más o menos la obra de Shakespeare, pues sabrán más o menos la injerencia que tienen. En cambio, las mujeres en Cervantes empiezan a tomar una voz activa y crítica contra lo que les pasa en el contexto social en el que vive Cervantes, y yo creo que tiene que ver precisamente con que él vivió con tantas mujeres y vio de primera mano por lo que atravesaban, porque efectivamente él no vivió en la miseria, digamos que siempre tuvo una chambita, ¿no? Siempre tenía una chambita que hacer, le pagaban, las hermanas también trabajaban, también le pagaban por su literatura, porque sí llegó a vender, o sea, la Galatea, que fue su primera obra de teatro, vendió bien, le pagaban sus dineritos por algunos encargos escritos. Entonces, efectivamente, en la miseria no vivió, pero tampoco eran gente de abolengo. Entonces, él vio la situación en la que vivían las mujeres, de verlo en sus hermanas. O sea, por ejemplo, una de las críticas que hace Cervantes, que no vamos a encontrar, pero para nada, ¿no? En Shakespeare, es esta parte de la libertad de las mujeres para elegir con quién casarse. O sea, estamos en el siglo XVI y esto ya lo estaba criticando Cervantes seguramente porque lo veía en sus hermanas. Tenían que aceptar ciertos arreglos con sus amantes, porque eran cosas que se daban en la época, ¿no? Como que pues eran hombres que igual ya estaban casados, pero tenían amantes, hacían ciertos arreglos ahí como de, bueno, sí te voy a estar dando, digamos, una pensión o una manutención, pero no más eres mi amante. Y este tipo de arreglos se hacían ante notario y todo el show. Y las hermanas de Cervantes pasaron por esto, pero no siempre salían bien los negocios, digamos, tal cual, ¿no? Aunque es una cuestión como de relación de pareja, pues tal cual era como un negocio. No siempre les salió bien. Eh, entonces sí fue una vida difícil, digamos, para ellas. Creo que por el contexto histórico, y creo que Cervantes lo vio, lo vivió, y en toda su obra lo va a criticar. Y lo va a criticar en El Quijote. Entonces, pues pasemos a este tema, Andrea, que está fabuloso, que a mí me encanta este episodio, este capítulo de Grisóstomo y Marcela. Si quieren, vamos a escuchar esta cápsula que les grabamos para que escuchen la voz de Marcela, la autodefensa que hace de sí misma, y ahorita pasando la capsulita lo comentamos. Yo nací libre, y para poder vivir libre, escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía, las claras aguas de estos arroyos mis espejos. Con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Fuego soy apartado y espada puesta lejos. A los que he enamorado con la vista, he desengañado con las palabras, y si los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado alguna a Crisóstomo, ni a otro alguno el fin de ninguno de ellos, bien se puede decir que antes le mató su porfía que mi crueldad. Y si se me hace cargo que eran honestos sus pensamientos y que por esto estaba obligada a corresponder a ellos, digo que cuando en ese mismo lugar donde ahora se daba su sepultura me descubrió la bondad de su intención, le dije yo que la mía era vivir en perpetua soledad y de que sola la tierra gozase el fruto de mi recogimiento y los despojos de mi hermosura. Y si él, con todo este desengaño, quiso porfiar contra la esperanza y navegar contra el viento, que mucho que se anegase en la mitad del golfo de su desatino. Si yo le entretuviera, fuera falsa. Si le contentara, quisiera contra mi mejor intención y prosupuesto. Porfió desengañado, desesperó sin ser aborrecido. Mira ahora si será razón que de su pena se me dé a mí la culpa, que es él el engañado. Desespérese aquel a quien le faltaron las prometidas esperanzas. Confíese el que yo llamare, ufánese el que yo admitiere, pero no me llame cruel ni homicida aquel a quien yo no prometo, engaño, llamo ni admito. Bueno, este fragmento
el discurso de Marcela que acabamos de escuchar está dentro del capítulo 14 del libro de Don Quijote de Miguel de Cervantes. Recordemos que el Quijote está formado por varios capítulos, pero creo que en potencia y para lo que queremos platicar el día de hoy, pues estos capítulos entre el 12, 13, 14, si no tienen tiempo como de leer el libro completo, que eso sería pues lo ideal, por lo menos vayan estos capítulos porque es, aparte de ser divertido en un inicio la historia, pero luego te enoja cómo ponen a Marcela como una mujer altiva, malvada, egoísta, como la describen los demás pastores, cuando le platican a Don Quijote y a Sancho Panza, pues esta historia, ¿no? Entonces luego es un enojo y luego cuando Marcela llega y se defiende con este discurso, pues ya dices, muy bien, bravo, ¿no? Es totalmente sorprendente la voz de Cervantes porque te puedes identificar con la voz de una mujer que está haciendo una autodefensa, pero es la pluma de un hombre del siglo XVI. Esto está cañón, pero oigan, les queremos contar rapidísimo pues de qué va el Quijote y cómo es que el Quijote y Sancho se encuentran con Marcela. Es una novela que Cervantes escribe a grandes rasgos y en una descripción de Wikipedia que Ujú. escribe para burlarse de los libros de caballería, pero hace mucho más que eso. Ustedes saben que los libros de caballería son estas historias en donde hay un caballero andante que sale de los castillos a buscar aventuras, siempre está enamorado de una dama, se enfrenta a enemigos fantásticos como el mismísimo diablo, ocurren muchas magias y muchos hechizos, y hay buenos y hay malos, y está el caballero y está su dama. Y esto se ha venido replicando desde hace muchos años para la época en que vive Cervantes y él está un poco, ha llegado a un punto de su vida porque el Quijote lo escribe ya muy grande, ya tiene como 50 años, ya es un hombre maduro, es un hombre leído, es un hombre que ha escrito muchas cosas, que ha pasado por lo que ha pasado y está en un punto de su vida en el que quiere hacer algo diferente, quiere hacer algo diferente con lo literario, con los textos, con la lengua escrita, y se le va ocurriendo este personaje de Don Quijote, pero además se le va ocurriendo también romper con los moldes y romper con las estructuras y el resultado va a ser la novela en su totalidad de la que ahorita les vamos a hablar un poquito más, pero yo les quería contar entonces cómo llega Don Quijote y Sancho con Marcela, ¿no? Entonces Don Quijote es un señor, es un viejito loco, para ponérselas fácil, que ha enloquecido por leer toda su vida libros de caballería. Entonces un buen día él agarra y dice, se siente un caballero andante. Entonces se sale de su casa, vive con su sobrina, con una señora, se sale de su casa, agarra una armadura vieja, una basinica casi casi que se pone como casco, agarra a Rocinante, que es un caballo viejo también, y se va según él a la aventura. Él, vamos a entrar en esta convención de que, pues, y se pone este nombre de Don Quijote de la Mancha. Y vamos a entrar en esta convención de que él es un caballero andante cuando en realidad es un viejito sin qué hacer, ¿no? Loco. Que sí, que pues, se va con su armadura vieja y su caballo viejo. En el camino se va a encontrar a un labrero, a un campesino, que es Sancho Panza, y lo va a armar, según él, escudero. En una venta, en una posada rascuacha, que Don Quijote piensa que es un castillo, lo va a armar escudero y Sancho pues como que entra también en la locura de Don Quijote, aunque al mismo tiempo se da cuenta que pues todo lo que pasa por la cabeza de Don Quijote pues no tiene ningún sentido, ¿no? Sancho está viendo la realidad. Pero bueno, se va porque le promete que si lo acompaña en sus aventuras le va a dar de recompensa una ínsula, ¿no? Una isla. Entonces se van a la aventura estos dos. Y en esas andan cuando después de algunas cosas que les pasan, vamos a llegar, como ya les contó Andrea, al capítulo 12, 13, y se encuentran con unos cabreros, cenan con ellos, de hecho, una noche antes, y llegan a decirles que va a haber al siguiente día un funeral, el funeral de Grisóstomo,
Entonces Don Quijote dice, bueno, cuéntenos la historia de este hombre, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Empiezan a contar entonces la historia de Grisóstomo y Marcela, porque esta es otra de las características del Quijote, tiene historias dentro de historias. Entonces vamos a entrar como a 2, 3 capítulos en donde vamos a conocer la historia de estos dos. Y resulta que Grisóstomo es un estudiante que se hace pasar por pastor, que se enamoró de Marcela y por desamor se suicidó. Entonces, esto es lo que están contando los cabreros a Don Quijote y a Sancho. Y como dice Andrea, les cuentan de que, bueno, Grisóstomo era un estudiante, hijo de un hidalgo, era de buen ver, era culto y solicitó en amores a Marcela, una pastora, y ella lo rechaza. Entonces Grisóstomo se suicida. Entonces, como contó Andrea, le dicen de todo, le dicen la pastora homicida, le dicen fiero basilisco, le dicen que es una cruel. Vemos como este lenguaje de los cabreros en contra de Marcela. Y vamos a llegar a la parte en donde sale Marcela, que es la cápsula que ustedes escucharon, a defenderse, a decir, no, a ver, espérenme tantito, yo nunca le di alas al tal Grisóstomo como para que me llamen cruel, fiero, basilisco, etcétera, 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 ¿no? Es ahí, en esa parte del Quijote en donde estamos. Sí, en esta parte podemos ver en el discurso que habla principalmente sobre dos temas, que serían la belleza y la libertad. Y la libertad, que era algo que estaba, por decirlo implícitamente, prohibido para la mujer, por decirlo, ¿no? Tenía que pasar de estar en casa con sus padres al matrimonio y ser, pues, dedicar su tiempo al esposo, a la familia. Entonces la libertad es algo por lo cual Marcela, pues, no quiere sacrificar y decide no casarse. Y ella era hija, era hija de una familia con recursos económicos bastante fuertes y sus padres fallecen, ella queda huérfana y queda al resguardo de su tío. Y su tío es quien le da esta libertad a Marcela de decirle, tú elige con quién te vas a casar, no te voy a imponer con quién casarte. Pero dentro de esta misma libertad, pues Marcela es cuando dice, pero es que ¿por qué tengo que elegir? Y si ni quiero elegir y quiero irme al campo y darle mi belleza a la naturaleza y pastorear eh, mi propio ganado, pues ¿por qué no lo puede hacer, no? Entonces es ahí cuando Marcela pues toma esta decisión de no escoger un marido y de irse a pastorear sus propias tierras, ¿no? Y ahí es donde ella dice, pero yo ¿por qué tengo la culpa de esta belleza y que los hombres quieran seducirla, ¿no? Es decir, aquí el papel del hombre es, te estoy seduciendo, por qué no caes ante mí? Grisóstomo, en este caso, pues lo pintan los cabreros, lo pintan pues como alguien bueno, como ya dijiste, estudiante y que fue engañado. Y ella dice, en ningún momento yo lo engañé, al revés, en estas mismas tierras yo le aclaré que no le di esperanzas, pues, ¿no? En otras palabras. Entonces ella es como muy, muy clara con sus convicciones, pero en realidad de fondo pues estamos escuchando a Cervantes, a Miguel de Cervantes y a la posición que él expresa sobre las mujeres que en esa época pues no tenían la libertad de decidir. Fíjate que aquí hay una cita precisamente de esto, donde dice, no habían de dar los padres a sus hijos estado contra su voluntad. O sea, y esto lo repite Cervantes en su obra, no deberían los padres de casar a sus hijas o incluso a sus hijos en contra de su voluntad, ¿no? Y esto es un poco lo que le pasa a Marcela y que es verdaderamente novedoso y progresista de que el tío con el que vive Marcela elija también no casarla si ella no quiere. O sea,
eso es muy, muy moderno, ¿no? Como de, bueno, como Marcela dice que elige no casarse, pues entonces yo, su tío, se lo permito. ¿Quién sabe qué tanto pasaba eso en la realidad? Pero bueno, Cervantes lo dejó escrito en esta novela y, y vayan a leer estos capítulos. Fíjate que sabes que se me hace que es un poco como Rayuela, como el Rayuela del siglo XVI, porque ustedes pueden abrir el Quijote en algún, o sea, por en medio, por la mitad, por un tercio, y van a poder entrar en la historia. Agarrarle el hilo. Ujú. Exacto, porque hay diferentes historias que se van narrando. Esta, por ejemplo, es una que empieza, va a terminar y el Quijote y Sancho se van a ir y van a continuar lo suyo, pero pueden ustedes leer nada más estos 3, 4 capítulos para que lean la historia de estos dos, que es muy interesante leer la voz protofeminista de Cervantes y además el discurso de Marcela, esto que decía Andrea, o sea, esta parte donde ella dice, bueno, pues, o sea, ¿por qué yo estoy obligada, nada más porque él me ama? ¿Por qué yo estoy obligada a amarlo cuando yo he elegido vivir libre y para gozar de esta libertad? Pues me vine al campo. Si ustedes andan aquí buscando mi belleza, pues ahora sí que es pedo de ustedes, ¿no? No soy yo quien estoy como, pues ahora sí que casi casi ofreciéndome, sino que vienen a verme, vienen a buscarme y pues no es mi culpa. Lo dice así en esas, con esas palabras, Marcela, ¿no? Sí, exactamente en esta parte, y recordemos, ella dice, yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Es decir, aquí Marcela pues enfatiza su posición de decir, los árboles son mi compañía, los arroyos son mis espejos, y es aquí donde mantiene pues una honestidad también, ¿no? Como muy clara, que ella tiene muy clara cómo quiere vivir su vida y también pues esto representa pues una gran valentía incluso de presentarse en el funeral de Grisóstomo donde sabe que todo el mundo está hablando sobre ella y ella dice pues sí, a mí la naturaleza me dio la belleza, ¿no? Como a la serpiente le dio el veneno, pero no por eso, pues ella no lo escogió, ella no lo eligió, pero dice, ay, ¿qué tal y si fuera fea? Entonces me estaría quejando de que no me persiguierais, ¿no? Entonces es también aquí como que ella utiliza dentro de este discurso, pues, su inteligencia, ¿no? Y es una argumentación incluso hasta filosófica estética, ¿no crees, Magdalena? Sí, hay mucha parte en donde ella habla precisamente de la belleza, del recogimiento, o sea, no nada más se está defendiendo, sino que tiene un discurso, como dices, estético, filosófico, en donde Cervantes dota de inteligencia a la mujer, que ahorita nos puede sonar como de, pues sí, obvio, pero pues recordemos que estamos en el siglo XVI, ¿no? El Quijote se cree caballero andante, entonces retoma mucho esta parte utópica de la bondad, de la cortesía, de la generosidad. El Quijote representa todo esto, él se lo cree, él lo es. Y hay una parte en donde hablan precisamente del papel de la mujer y está en estos capítulos, porque uno de los cabreros le pregunta, oye, ¿y por qué siempre que los caballeros van a entrar en una batalla, este, o sea, como que le rezan a su dama? No deberían de rezarle a Dios porque eso es como un paganismo, ¿no? Ujú. Y entonces Don Quijote se avienta otro de estos discursos en donde dice por qué los caballeros andantes alaban a las mujeres y la belleza de las mujeres. Entonces Cervantes entra otra vez, como dices, en estos discursos filosóficos y estéticos que van más allá de nada más un machismo que se puede encontrar en los libros de caballería, sino que Don Quijote ya está hablando de la representación simbólica de la belleza y de la mujer en este tipo de novelas. Y hablando de esto, de las utopías de Don Quijote, ¿sabes qué me encanta, Andrea? Cómo cuando Marcela se va, después de dar su discurso, ella se va, y estos cabreros malditos agarran y así de, no, vamos a perseguirla porque pinche vieja casi casi, ¿no? Y Don Quijote Sí, dice, tranquilitos. Marcela ya vino, ya dijo que ella no tuvo la culpa y si ustedes se atreven a seguirla,
se van a enfrentar a mí. Porque claro, él se siente, es un viejito, pero se siente un caballero andante y siente que su misión es defender la honra de Marcela, ¿no? Es un personaje muy noble. Sí. Y es algo que Miguel de Cervantes desarrolla dentro de la obra, ¿no? De intentar luchar por las causas injustas, de defender al más desprotegido, de defender a aquel que necesita ayuda, y aunque a veces él intenta, pues en lugar de ayudar, la termina cagando, ¿no? Exacto. Perdón por la palabra, pero es que me acuerdo, por ejemplo, de una historia que estaba justamente, como tú dices, lo abres en donde sea y ves historias, ¿no? Y hay una historia en la que él supuestamente ve unos fantasmas y le dice, Sancho, vienen unos fantasmas, túnicas blancas, y Sancho, también Sancho le creía de repente, ¿no? Y así de, qué susto, y dice, pero son muchísimos, ¿cómo los dos contra ellos? Y Don Quijote, no, sí, ahorita, y atrás traen un féretro, es la muerte. Y se agarrar a todos a palazos, y al final eran unos sacerdotes que iban llevando un cuerpo para su funeral, ¿no? Entonces aquí, pero luego él mismo ya se entera de esto y dice, ay, una disculpa, por favor. Y como les digo, es súper divertido, ¿no? Entonces, pues a mí me encanta este personaje y todos los demás personajes que van saliendo a lo largo de Don Quijote, ¿no? Van saliendo, sí, personajes muy interesantes. Y además, ¿sabes qué otra cosa me llamó la atención? Que Ujú. Grisóstomo ya está, pues, bien peludo, la verdad. O sea, no es un chavito como Romeo, ¿no? Ah, O sea, claro. aquí dicen los cabreros, tiene 30 años. Para este entonces, tener 30 años ya eras un señor hecho y derecho. Entonces, pues sí, vale mucho la pena que Marcela se defienda de los hechos y dichos de este tal Grisóstomo, que ya era, pues como les digo, ya era un señor. Oigan, hay una parte después de este capítulo que también está súper chistosa y que vale la pena retomarla porque creo que tiene que ver con este tema de la defensa de las mujeres. Y es que Rocinante, ya después se fue Marcela al bosque. Les dice Don Quijote, ya no se anden, ya no anden persiguiendo a Marcelo, se van a enfrentar a mí. Entonces estos se quedan, Don Quijote y Sancho se internan en el bosque para buscar a Marcela, pero no la encuentran. Entonces se quedan por ahí y se quedan a descansar, a tomar la siesta. Y hay unas yeguas. No sé si llegaste hasta esta parte, pero no. Este tipo de cosas es el que dices, ¿en qué estaba pensando Cervantes al construir esto, no? Hay unas yeguas y entonces Rocinante pues se las quiere dar. Entonces Sí. se acerca a ellas, pero estas no, pues no ¿Lo aceptan quieren? y le dan de patadas, le hincan el diente, se defienden y Rocinante sale hecho todo paleado, igual que vienen Don Quijote y Sancho. Pero hay una parte muy cagada en donde Sancho dice, yo le tenía a Rocinante por persona casta, o sea, lo personifica, lo humaniza. Lo tenía por persona casta y pensé, y como pienso que es caballero andante, no, eso se me hizo muy chistoso de Sancho, que humanizara a Rocinante y seguimos un poco, creo que es un poco la continuación, digamos, muy ficticia de Cervantes de la defensa, aunque está ahora retratado en yeguas y un caballo, de la defensa y de la decisión de la mujer de con quién sí y con quién no. Entonces, bueno, vayan a leer estos episodios y ojalá esto les invite a leer la novela completa, que con eso quisiera yo terminar, Andrea. ¿Por qué el Quijote es el clásico de clásicos y por qué el Quijote es considerada como la entrada a la novela moderna, ¿no? No, o sea, aquí Cervantes hizo pues algo verdaderamente nuevo, algo verdaderamente revolucionario. A las academias y a las élites artísticas y intelectuales de la época, pues el Quijote les pareció una aberración. Era, ¿qué es este desorden y qué es este sinsentido? Pero es por eso, porque era algo nuevo, era jugar con la lengua y con las estructuras de una manera nueva, dejar de escribir lo mismo, dejar de escribir de los mismos personajes, etcétera, ¿no?
No, sí, efectivamente, Cervantes, con tantos viajes que tuvo en su vida, moviéndose de un lado para otro, también se dio cuenta de diferentes estilos fuera de España, ¿no? Y él introdujo también pues esta parte que fue muy importante y que es muy importante en la obra de Cervantes, en especial en Don Quijote, pues es la parodia y la ironía, ¿no? Que se vuelve totalmente su estilo. Y creo que para nosotros, por nuestra lengua, Don Quijote puede ser como una meta muy, muy alcanzable. Realmente se los digo, no crean que es una obra súper compleja de leer, sino que realmente Don Quijote lo pueden encontrar, ya está libre en internet. Yo lo encontré en PDF, también encontré mi versión aquí que ya tenía guardada, que por cierto se la robé a mi bisabuelo. Ay, qué Mira qué bonita hermoso. está. Luego les comparto una foto para que la vean, pero sí, se la robé a mi bisabuelo porque estaba en el estudio, en la casa de campo de la hacienda, pues, y ahí lo encontré, yo tenía 11 años, son dos tomos, aquí tengo el tomo uno y acá tengo el tomo dos. Lo encontré y me gustaba a mí, pues era mi época de agarrar cosas y guardarlas sin permiso, ¿no? Y las agarré y las guardé y resulta que eran de mi bisabuelo y ya me las quedé para siempre, ¿no? Aquí están, ¿no? Qué Que bonita es una historia. versión. Sí, sí, y ahí fue justamente cuando lo leí por clavada y ahí no fue porque la escuela me lo dejó leerlo. La primera vez que yo lo leí fue por clavada, porque dije, pues ya agarré el libro y ahora lo voy a leer, ¿no? Le voy a dar uso. Pero bueno, a lo que quería llegar es que es muy fácil de leerlo. Fíjense que lo es realmente, porque precisamente Cervantes se da cuenta que la literatura de la época viene escribiéndose como muy anquilosada, para las élites, muy rebuscada. Y él en todos estos viajes que comenta Andrea, en toda esta vida en prisión, en toda esta vida en contacto con el pueblo llano de esta época, pues escribe como habla la gente. Entonces, eso es una de las muchas novedades del Quijote. Son voces de carne y hueso, son personajes de carne y hueso, y eso es muy interesante, toda esta variedad de voces, porque el Quijote es sabio y habla de los caballeros andantes, pero Sancho es analfabeta y recoge todos los dichos de la época, y Grisóstomo es un estudiante y su canción está construida de manera clásica, tiene muchas voces y muchos Ujú. formas de expresarse que obviamente son de la época. No es nada difícil leer el Quijote, obviamente hay arcaísmos, pero que además es muy bonito ir al diccionario y ver qué significa. Por ejemplo, yo encontré una palabra que me encantó aquí en estos capítulos, que es recuestar, y que voy a ver qué significa y es requerir de amores. Se me hizo súper Oh, bonito. O sí. cuando Rocinante quiere refocilarse con las yeguas y dices, ¿qué es eso de refocilarse? Se las quiere dar, ¿no? Entonces, sí hay palabras muy arcaicas, pero pues basta con ir a un diccionario a ver qué significan y la lectura continúa y son puras aventuras y son muchas tonterías, pero al mismo tiempo son muchas sabidurías, hay mucha nobleza de corazón, hay personajes, como les digo, de carne y hueso, van a seguir encontrando mujeres interesantes. Marcela creo que es parteaguas, pero van a haber otras también que tienen su voz y su acción. Este, y pues nada, igual y este episodio estaría chido de hacerlo de 2, 3 horas, porque hay mucho que decir de Cervantes y del Quijote. Se nos quedan muchas cosas, como dicen en el tintero, pero ojalá que estos minutillos hayan sido suficientemente interesantes para ustedes, que les hayan despertado la suficiente curiosidad para darse un clavado en esta magna obra de la literatura en español. Y ahora que hablas de mujeres, también me acuerdo pues Dulcinea, ¿no? Que a pesar de que es alguien, un personaje que el mismo Don Quijote crea dentro de su mente, porque dice, ¿cómo me voy a ir a ser un caballero andante sin tener a una mujer a la cual Amar. otorgarle todo lo que estoy haciendo, ¿no? Y amar. Y es ahí cuando dice Dulcinea, ¿no? Y sale este otro personaje que ya es pues una idealización de Don Quijote, pero bueno, sus personajes son divertidos y como les digo, yo me la pasé
botada de la risa y de seguro ustedes también pues lo harán, ¿no? Es para pasar, no solamente leer a un grande, sino también pues pasar un momento muy agradable de la compañía de Cervantes, ¿no? Escuchando lo que nos cuenta. Así es, y el mismo Cervantes lo dice en el prólogo. Esto no tiene ninguna intención, querido lector, más que te diviertas. Y así es como dice Andrea, un grande, pero ¿por qué lo es? Vayan a leer el Quijote y se van a dar cuenta de la riqueza lingüística, de la novedad estructural y sobre todo, claro, de la divertida que se van a pegar con las aventuras del Quijote y de Sancho. Y pues esperamos que se hayan divertido también con este episodio, que les haya despertado curiosidad. Y pues muchas gracias, Andrea, como siempre, por embarcarte en esta aventura literaria a algunos autores clásicos muy antiguos en esta colección que estamos haciendo para ustedes en Pupila Dilatada. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias a quienes escucharon este episodio y pues nos escuchamos la siguiente vez. Muchas gracias, Magdalena, pues por la invitación, como siempre, de estar aquí en Pupila Dilatada, y para mí fue un gusto poder platicar de Don Quijote y bueno, nos estaremos escuchando en un próximo episodio. Si te gustó este episodio de Pupila Dilatada, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en redes sociales. @soy Magdalena y @la tertulia de Minerva.